teníamos un poco cuando la manejamos, ¿no? Cuando llamamos gentrificación y turistificación, resistencia a sitios de lavapiés, era por un lado convocar a colectivos activos, quizá ahora ya no lo estuvieran tanto, que estuvieran desarrollando pues, iniciativas ya sea en clave de resistencia o en clave constructiva justamente para hacer frente a esta dinámica, ¿no? Y con el objetivo no solamente de encontrarnos, que ya nos conocíamos, ¿no? Sino también de hacer un balance, al menos era una de las ideas, ¿no? O sea, viendo lo que se ha hecho, viendo lo que se está haciendo, ¿no? Poder de alguna manera analizar colectivamente los límites que habíamos encontrado, también los aciertos, ¿no? Y bueno, pues con parte de las y los interesados despedida, ¿no? Pues como que hablando con las compañeras entendíamos que no me pusieron, ¿no? Entonces, claro, a mí me da también un poco de reparo hablar en esta mesa con gente que lleva aquí viviendo un montón de años, que ha hecho un montón de cosas, ¿no? Por eso también quería invitarlo muy a lo personal en ese sentido, ¿no? Porque yo tengo mi primer contacto en el barrio pues en el 2008, una cosa así. O sea, yo soy de pueblo, ¿no? y llego a Madrid justamente y empiezo a habitar en Lavapiés como básicamente viviendo asambleas, ¿no? Como una cosa de militancia. Entonces, yo digamos que la idea o la visión primera que tengo es ya de un barrio con una identidad formada, que no tiene nada de atemporal, sino que justamente es el producto, ¿no? De todo un conjunto de luchas, de creación y tal, que en parte son la que desarrolló pues, esta generación que está aquí conmigo, ¿no? Entonces había como esa visión de resistencia, esa visión de excepcionalidad, ¿no? Dentro de lo que era Madrid. Y ahora en perspectiva yo me di cuenta que yo tenía muchas dificultades para entender que también eso que vivíamos era uno de los estadios clásicos de la gentrificación, ¿no? O sea, para mí la gentrificación es una cosa que apareció después, ¿no? Para mí más bien era un sitio como de acogida, de resistencia, de convivencia, y como yo soy un animal de la nostalgia, ¿no? Pues incluso los restos que había de degradación me molaban, ¿sabes? O sea, que sentía más bien que era como se tenía que parecer un barrio de una ciudad, ¿no? O sea, desde un punto de vista así un poco incluso nostálgico, como la primera vez que fui a Lisboa, ¿no? Que me encantó, ¿no? Sin ver muy bien justamente como también había ahí un estadio de posesión, ya había habido expulsión, ya había habido derribos, ¿no? Y esa fue un poco la experiencia, ¿no? Desde ahí, cuando estalla el 15M, esa sensación un poco más de guarida pues se intensificó mucho más, ¿no? Porque teníamos aquí Casa Blanca, porque era el lugar donde veníamos corriendo de la poli y sabíamos que había una frontera, ¿no? Ahí como, digamos, inmaterial de protección, ¿no? Era como un lugar donde, para mí, sin vivir aquí todavía tenía esa sensación de barrio porque me encontraba por la calle siempre aquí a la gente con la que militaba en un montón de otros lugares, ¿no? Y era como una especie de barrio descentralizado, porque no sé, era más bien como una cuestión comunitaria, pero una comunidad no tan arraigada en ese momento todavía para mí al territorio, ¿no? Entonces, cuando explota el 15M, cuando ya de facto empiezo a vivir aquí, prácticamente no, pero un poco de nómada de los sofás de la gente, pues ya decía mudarme, ¿no? Pues un poco de frente, ¿no? Y no abusar de los amigos, ¿no? Y un poco desde ese marco y reviviendo un poco, ahora también en perspectiva, yo creo con muchos errores, ¿no? Con cierto adanismo, lo que entendíamos que eran las luchas que había que hacer aquí en el barrio, que coinciden exactamente con las líneas de trabajo que tenía, por ejemplo, en el lago o en otros lugares, pues surgen todas estas cuestiones, ¿no? De hacer grupos de trabajo dentro de la Asamblea Popular de Lavapiés, ¿no? Que luego podremos discutir mucho, lo hemos empezado a hacer al mediodía, sobre qué objetivo tuvo esa Asamblea Popular de Lavapiés, cómo se articularon esos grupos de trabajo, qué fortaleza o qué capacidad tuvo, ¿no? De entroncar con la memoria del barrio, ¿no? También yo creo que igual una reflexión más propia vuestra es qué papel jugasteis o no en que ese entronque se diera, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en lo personal, yo siempre he tenido, digamos, la voluntad de entroncar con esa memoria y sin embargo no he sentido que fuera muy sencillo, ¿no? O sea, en la asamblea sí que me encontré con gente y por intereses propios, digamos que sí fuimos tirando de ciertos hilos y yo qué sé, pues el lago lo conocíamos porque lo conocíamos, pero como una cosa mítica, porque conocíamos a Minuesa o como conocíamos a la Dinamo, pero eran nombres, ¿no? Entonces como que ha sido mucho tiempo después cuando eso le hemos dado un poco de contenido, ¿no? Y bueno, pues como que hay un montón de cosas interesantes, ¿no? Entonces, ya habitando el barrio, ¿no? Y desde esa perspectiva es desde donde, claro, yo empiezo a pensar en una perspectiva de lucha y colectivamente con la gente con la que nos movemos casi en clave de derecho a la ciudad, ¿no? O sea, yo vivo en este barrio, qué cosas entiendo que hay como carencias en este barrio, entonces qué significaba vivir en Lavapiés, qué necesitábamos, etcétera, ¿no? Entonces, veíamos ahí como que había un problema grave de falta de espacio, ¿no? Como hablamos de parques, ¿no? De un barrio muy hostil en ese sentido, donde las plazas habían sido muy machacadas, ¿no? Con mucha vida en la calle y mucha convivencia, pero pocos espacios así amigables, y también un poco entroncando con una reflexión sobre la cuestión de la soberanía alimentaria o no, sobre la cuestión de qué significaba la tensión campo-ciudad, y es cuando me incorporo un poco tangencialmente a la ocupación del solar, ¿no? de Lavapiés.
yo vengo de una militancia libertaria, entonces pues, digamos que por ahí estaba todavía más en el ámbito estudiantil y todavía estaba haciendo la transición de lo estudiantil a lo barrial, ¿no? Entonces como que ahí participé, pero o sea, no llevé el impulso, algún grupo que estuvo muchísimo más metido, ¿no? Y claro, ahí también es muy interesante, ¿no? Cómo esa ocupación del solar lo hacemos colectivamente en clave de apropiación, pensando en la necesidad de espacios, pensando en tener un espacio verde, entre comillas, ¿no? Una especie de parque, pero también un huerto, ¿no? Un lugar donde podamos hacer también proyecciones, asambleas, reuniones, y no vemos muy bien tampoco el papel que puede jugar, digamos, también en empezar a crear esa imagen más amable, de un lugar más habitable, en lo que luego ya fue la avalancha de la gentrificación. Sí es verdad que más o menos por esos años sí que se empiezan a dar cambios que incluso para nosotros son muy bruscos, ¿no? Porque dentro de lo que era lo habitual, ¿no? Lo habitual para nosotros del medio ambiente en ese momento eran las vecinas de toda la vida, los migrantes que para nosotros eran parte sustancial, o sea, yo no conocía la Baviera sin migración, no me lo puedo imaginar de otra manera, ¿no? Y luego, pues, digamos, ese magma así un poco extraño, ¿no? de la gente un poco peculiar que pasa por aquí, ya sea de movimientos sociales o no, ¿no? Y yo sí recuerdo muy bruscamente el momento en el que, para mí, no sé, como que coagula una serie de fenómenos que se iban dando, ¿no? El papel, yo creo que de estos así, instalaciones culturales que aparecen un poco como del espacio, ¿no? Como va entrando a través del mundo del arte toda esa Dr. Fouquet, ¿no? O sea, como si fuera un centro irradiador, ¿no? De Reina Sofía, y van abriendo así las galerías de arte, y recuerdo como mucha alarma, en plan, que se abren galerías, ¿no? Y de repente un día encontrarte a Hitler en la Plaza de Lavapiés, que era muy fuerte. O sea, yo de verdad lo recuerdo porque es que estuve 2 meses fuera, entonces volví a los 2 meses y era como una sensación de ¿qué hace esta gente aquí? ¿No? O sea, como si se hubieran perdido por allí, ¿no? Como si se hubieran equivocado. Es una vida muy personal, ¿no? Pero yo lo viví así totalmente, ¿no? Y claro, a la vez apertura de nuevos comercios, una subida tenue, pero que ya empieza, ¿no? De los precios, ¿no? De los alquileres, pero claro, todavía en ese marco o en ese contexto, ¿no? Entonces, para nosotros hay un parteaguas cuando se da el desalojo del solar, cuando empezamos a pensar, bueno, pues qué podemos hacer, ¿no? Y por dónde vamos a tirar, porque si todavía, digamos, esa nueva población que evidentemente abandera, ¿no? Ese proceso de gentrificación, te puedes relacionar en clave de vecindad, porque nosotros también hemos tenido experiencias bastante curiosas de mucha gente, por ejemplo, que venía desplazada de Malasaña, ¿no? Que ya no podían pagarse allí, pero que tenía mucho interés en el lavapiés rebelde, entre comillas, ¿no? Entonces, que se han incorporado algunos procesos colectivos con nosotros, ¿no? O sea, digamos que allí había una posibilidad de convivencia, una posibilidad de retejer, digamos, dentro de la identidad del barrio, ¿no? Por cierta predisposición, pero quiere decir que les molaba, ¿no? Que el barrio fuera como fuera, ¿no? Y también por voluntad de cuestionarse que estaba ahí, ¿no? Pero claro, cuando nos damos cuenta, cuando nos enteramos de que ese solar está destinado a convertirse en un hotel, a nosotros nos cambia mucho la perspectiva de lo que está pasando, ¿no? Porque ya vemos que la cosa no va solo de que suban los precios, no va a volver a repetir el fenómeno Malasaña, ¿no? O el fenómeno Chueca, sino que va de convertir esto en el centro de la ciudad, ¿no? De que esto se integre, digamos, en todo el proyecto de Ciudad de Madrid y de lo que tiene que ver con el centro, y nos costaba un poco creerlo. O sea, nos costaba un poco creerlo porque decíamos, joder, que esto no se puede hacer en Lavapiés, ¿no? O sea, claro, nosotros veníamos de haber expulsado a la policía del barrio varias veces, luego veníamos de todas las manifestaciones incendiarias de Piso de Molina, ¿no? Veníamos de todo el 15M, y pensamos que eso en Lavapiés no podía pasar, ¿sabes? Que no podía pasar simplemente, ¿no? Entonces, desde esa estupefacción en cualquier caso, y viendo que pequeñas cosas sí pasaban, ¿no? Como ese día que empezaba de repente a haber mucha más gente con maletas, o ese primer día que fue para mí, yo creo, también más traumatizante que lo logista, que cuando vi un tour de turistas en Piso de Molina, ¿no? Que dices, ¿qué es esto? ¿No? Esto no puede pasar, ¿no? Pues decidimos que íbamos a enfrentarnos a ello, ¿no? Que en vez de volver a ocupar otro solar, que lo estuvimos valorando durante un tiempo, de hecho se intentó reocupar ese solar, pues para lo que veis aquí ya lo sabéis, ¿no? Pues dijimos, no, vamos a pensar sobre lo que está ocurriendo, porque igual lo que está ocurriendo es más grave de lo que pensamos, ¿no? Y puede tener derivaciones más siniestras, ¿no? Entonces, la lucha contra el hotel, que ya digo que en principio ni siquiera creíamos que eso lo pudieran construir, pero lo tomamos en serio como un ejercicio, fue un ejercicio de replantear en clave de extractivismo, en clave de experimentación ecológica también, ¿no? En clave de, bueno, del papel que jugaba el turismo dentro del espacio urbano, ¿no? Como un nuevo nicho de valorización,
de esa transición de la gentrificación a la turistificación, a analizar cómo esta idea de barrio rebelde se convertía en una mercancía más, ¿no? Cómo se ahondaba en esa expropiación a través de la creación de pisos turísticos y sobre todo esa expulsión con cuentagotas, ¿no? que fue empezando pues, a trabajar desde ahí, ¿no? Y aunque fue un proceso colectivo relativamente breve, sin embargo, pues casi todo lo que vimos en realidad luego se convirtió muy rápidamente en nuestra cotidianidad, ¿no? Hasta el punto de que paradójicamente creo que de los que empezamos en ese proyecto colectivo ya nadie vive de Lavapiés y cuando empezamos creo que todos lo vivíamos ahí, ¿no? O sea que, y vamos, o sea, todo su edificio se vendió y ahora son pisos turísticos, otros, la mayoría por la subida de precio de alquiler. Y sin embargo, como también comentabais antes, todos mantenemos más o menos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, al final me he ido a la sierra, entonces es un poco más difícil una vinculación con el barrio. O sea, seguimos entendiendo que es nuestro espacio, pues nuestros proyectos como Nosaltres, otra cooperativa los seguimos teniendo aquí, el local en nuestra Magdalena, etc., ¿no? Entonces, como que fue, de alguna manera, como si hubiéramos tenido una especie de prefiguración de lo que luego íbamos a sufrir, ¿no? Y claro, fue muy frustrante como como una especie de cosa inevitable. O sea, en todo el proceso nos sentimos muy desarmados, ¿no? Nos sentimos muy desarmados porque no sabíamos muy bien por dónde atacar, como si fuera una hidra de muchas cabezas, ¿no? Donde se juntaba el turismo, la inversión extranjera, los fondos de inversión, las pequeñas estrategias de capitalización, ¿no? de gente de clase media o clase alta, la transformación del tejido comercial, bueno, un montón de cosas que no sabíamos ni por dónde ir, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que resume muy bien como todos esos sentires este comunicado y mejor que yo prefiero que hablemos todas, ¿no? Que para eso lo decimos juntas y os lo voy a leer. Decíamos, este no es un texto de despedida. Este no es un texto de despedida, y eso a pesar de que como grupo de trabajo de la Asamblea Popular de Lavapiés, Stop Hotel deje de existir, mutando, ¿no? De Solarpiés a esto. Han pasado casi 7 años desde la primera ocupación del solar de la calle Valencia 8 y 10 y más de 3 desde que supimos que querían convertir Solarpiés en un hotel de la cadena Ibis. 7 años de luchas, ilusiones y desencantos que junto a las acciones de muchos otros colectivos forman ya parte de la historia de organización y resistencia del barrio de Lavapiés. Pero este espacio no solo nos habla de la resistencia, sino que también recoge los procesos de especulación y transformación urbana a los que se ve sometido el barrio. Sin entrar en detalles, en los que fue Solarpiés también se dieron los pasos habituales de deterioro deliberado de un edificio que albergaba pisos de renta antigua y locales de encuentro, como la churrería que había en su bajo. Tras un proceso de expropiación forzosa para la construcción de vivienda social, a la declaración de ruina y posterior derribo no le siguió ninguna construcción, sino una parálisis administrativa que convirtió un espacio lleno de posibilidades en un solar vacío y en desuso. Por esto y otros motivos, poco después del 15M se decidió ocupar el solar para uso y disfrute del barrio. Este vínculo y el valor de esta historia es el que hace que hoy queramos compartir este texto que trata de recoger aciertos, errores y reflexiones por si pudieran servir a futuros proyectos y también, por qué no, para mirarnos con calma y decidir hacia dónde queremos seguir caminando. Stop Hotel surge con la idea loca de que se podía parar la construcción de ese hotel, aunque lo primero era que la gente supiera el destino de ese lugar. La brutal desinformación de las operaciones urbanísticas nos da la medida de lo poco que se tiene en cuenta a las personas que habitan un barrio a la hora de intervenirlo. Por eso, uno de nuestros primeros objetivos fue precisamente hacer visible esta situación. Sin embargo, a mucha gente esta noticia le parecía bien, incluso le alegraba. Por eso entendimos que no tenía sentido difundir esta noticia sin que fuera acompañada asimismo de información sobre los efectos que el turismo y la gentrificación conllevan. O sea, esto es curioso, pero lo primero que hicimos fue salir a contarlo a la calle, ¿no? O sea, como así un poco alarmados, y la gente decía, ¡ah, qué bien! ¿No? Fue curioso. Pero es muy complicado dar la vuelta a ideas tan asentadas como que el turismo y los hoteles dan riqueza, trabajo y bla, bla, bla. Han sido demasiados años convenciéndonos de sus bondades para justificar la conversión del Estado español en destino del sol, playa y paella, que a la par y más en silencio convertía a sus pobladores en asalariados de precario sector servicios. Esta fue nuestra primera dificultad. Aún así, las mesas informativas y otras actividades de difusión tuvieron momentos interesantes. El propio debate en la calle fue un valor en sí mismo y lo cierto es que las personas que se paraban a hablar tenían predisposición a cambiar de opinión, a plantear sus propios argumentos, a convencernos de otras cosas. Y esto es lo que os decía de esa nueva gente que venía al barrio, que nos pasaba mucho esto, ¿no? Se producía un intercambio que nos daba al menos la sensación de seguir habitando un barrio en el que había tiempo para pararse y hablar. No estaba todo perdido. También es cierto que esa gente que se paraba nos daba ánimos para seguir luchando. Esto es curioso porque pareciera que es una lucha contra algo que solo nos afectaba a nosotras. Aquí hallamos nuestra segunda dificultad. Los efectos nefastos a nivel económico y social que produce la gentrificación y turistificación son demasiado tangenciales para vernos como directamente afectadas por ellos. De ahí que la movilización del barrio por este motivo, incluso cuando se estaba de acuerdo con nosotras, fuese tan complicada. De hecho, nosotras mismas fuimos también afectadas por esta no afectación. Nos explicamos.
Ante un desahucio, una redada o un despido, la reacción es más inmediata porque no hay tiempo que perder, porque tienes todo que perder. La amenaza y la violencia son directas y están personalizadas. La respuesta no se puede hacer esperar, aunque eso suponga poner en juego tu cuerpo o tu libertad, porque de hecho ya están en juego. Con los procesos especulativos indirectos, como la gentrificación de un barrio, la amenaza no es tan acuciante, hasta que no llegan los desahucios y las redadas. Por eso, ponerse en juego no está tan claro. Sin embargo, toda esta violencia indirecta, criminalización de ciertos colectivos de menos recursos y espacios ocupados, construcción de hoteles y pisos de lujo, instalación de cámaras de videovigilancia, subida de precios, es la estructura que naturaliza y sustenta la violencia directa. Esto explica por qué nunca tuvimos la determinación de llevar a cabo acciones más directas como el sabotaje y otras formas de paralización de la obra una vez que esta empezó, que fue un debate muy grande que tuvimos. En este marco en el que ni siquiera nosotras mismas nos vimos suficientemente interpeladas, se entiende que muchas personas no se sintieran parte afectada del problema. A la dificultad de entender la complejidad de un fenómeno que nos atraviesa y condiciona como es el capitalismo, hay que añadirle la falta de tiempo, la precariedad, la conciliación familiar y los cuidados a dependientes, la pérdida de las personas que son expulsadas del barrio, las otras militancias con problemas acuciantes. Las prioridades cambian y el objetivo se reajusta a las posibilidades del colectivo en ese momento. Sin embargo, muchos colectivos y personas sí acudieron a cada concentración, asamblea abierta o jornada que planteamos. El sabernos frente a un enemigo abstracto y gigante nos hizo plantearnos su propia naturaleza, pararnos a reflexionar y compartir con otras nuestras dudas, deseos y paseos. Además, el hotel era un caso paradigmático porque se iba a construir donde antes había un solar popular en pleno corazón del barrio, la Plaza de Lavapiés. De hecho, una vez construido el hotel, es decir, sin nada de esperanza, convocamos a los colectivos afines para pensar en torno a la gentrificación y el apoyo mutuo. Los diferentes encuentros y debates nos permitieron visibilizar la transversalidad de la gentrificación y cómo esta afecta de distintas maneras a colectivos diversos y la necesidad de responder con acciones de defensa y de sostenimiento y cuidado de las redes existentes. Pero no nos adelantemos. Un debate intermitente de las asambleas semanales de Stop Hotel fue el de la posibilidad de una vía institucional o no. En cada uno de los momentos en los que se daba esta reflexión siempre optamos por vías no institucionales. Prueba de ello fueron la campaña contra Castaño, que es cuando era el concejal de nuestro barrio, donde la intención fue visibilizar las medias tintas de concejales que van de vecinos y de políticos que conceden licencias para construir hoteles. Desde el punto de vista de Stop Hotel, esta era una combinación imposible, y de ahí la campaña para señalarle, entre otros, como responsable de la venta de lavapiés. Tampoco encontramos una vía intermedia que terminara de canalizar nuestra movilización. El ejemplo más claro lo tuvimos con la creación del Parque Lavapiés, una asamblea que surge tras convocar nosotros una asamblea abierta cuando la construcción del hotel era inminente. A pesar de acciones que funcionaron muy bien, como la que juntó a un montón de niñas a pintar que querían que hubiera en el solar, Parque Lavapiés contempló vías más institucionales que implicaban la cesión del espacio para la construcción del parque. Como no nos reconocíamos en estas otras formas de hacer, poco a poco dejamos de implicarnos en esta asamblea. Desde Stop Hotel pensamos que todos los frentes de lucha son legítimos y nunca nos opusimos a esta otra vía. Sin embargo, el juego institucional y sus negociaciones nos llevaban a un nuevo terreno que no podíamos pisar, ya que modificaba cualitativamente todo aquello que queríamos construir. Si hemos aprendido algo de todo esto es que rara vez se consigue aquello que se propone. Sin embargo, nuestra lucha no se basa tanto en objetivos concretos, sino en la propia resistencia que supone el seguir resistiendo, en gerundio, molestando, siendo inapropiadas, replanteando lugares comunes, reivindicando los espacios que son nuestros, la calle, las paredes en las que escribir nuestros deseos, las plazas y los solares llenos de vida y potencia. Esta lucha se basa en la certeza del valor del encuentro y el apoyo mutuo, aunque estos estén siempre plagados de errores, imposibles y desgastes. Y es que ni antes ni ahora lo importante era el hotel, sino la necesidad de seguir tejiendo la vida comunitaria y las memorias del barrio a partir de lo que pudiera hacerse de manera colectiva y más allá del Estado, en un territorio lleno de elementos que de manera pública y privada determinan nuestras relaciones y formas de hacer. Por eso Stop Hotel no se despide, sino que se desplaza y amplía a otras luchas cotidianas y objetivos que se están dando en el barrio de Lavapiés y que queremos afrontar desde el marco del pensamiento libertario, porque para nosotras esta es la única forma posible de seguir habitando nuestro barrio. Creemos en el anarquismo como un potenciador de las luchas sociales y pretendemos poder mostrarlo como una opción política viable, cosa que actualmente no se percibe. Es en las luchas cotidianas donde queremos estar. Pues ahí está lo que hicimos. Y si queréis mirar más cosas, en la página hay como muchos materiales, lo que hicimos y demás. La idea era pasar y dar la voz a uno de los colectivos que todavía de alguna manera siguen ahí y de la donde vas, en quien por cierto pues trabajan en el mismo tema y que en muchos sentidos trabajamos juntos y en paralelo. ¿Sí oye entonces? Al botoncito del centro. ¿Ahora? Sí. Sí. Vale. Bueno, yo soy Carlos, estoy ahora en una cosa que se llama Lavapiés donde vas, pero he estado en unas cuantas más. Como los que lleváis aquí desde la vez, ya lo sabéis. Bueno,
En realidad me resulta complicado orientar esta historia, porque por un lado lo que tenía pensado hacer después de la sesión de esta tarde me invita a no hacerlo. Pensaba perfilar algunas claves de lo que hemos trabajado en nuestros colectivos, los colectivos en los que yo he estado en la pieza acerca de la gentrificación, porque, entre otras cosas, estamos en disputa sobre el tema, ¿vale? Pensamos que a veces se utiliza de manera demasiado laxa, a veces se utiliza de manera demasiado poco crítica y al final no es fácil situarlo, ¿no? Entonces pensaba haber empezado por ahí, pero lo cierto es que después de lo que has contado y después de lo que hemos estado hablando hace un par de horas, quizá lo que me parezca apropiado o de contexto es contar un poco de dónde es que venimos. Entonces, mis reflexiones teóricas ya no se las pasaré por escrito y paso a contar algunas cosas de los últimos casi 30 años. A final de los años 80, principios de los 90, en la PIES empezó a haber unas pintadas que decían fuera yuppies del barrio. Os lo juro. La gente alguna se acuerda, Pepe se acuerda seguro, sabemos incluso las personas. Entonces ponía fuera yuppies del barrio. ¿Era verdad? No, la verdad. No podías, nadie imaginaba en los años 80 o principios de los 90 que la PIES fuera a ser como es en este momento. Bueno, podías imaginar que iba a pasar, pero anticipar la imagen de la PIES actual hace 30 años es sinceramente impensable. No eran pintadas inadecuadas, ¿vale? La PIES empezó a ser un territorio en disputa cuando el ciclo de valorización del sistema inmobiliario financiero cambió. La PIES empezó a ser un territorio en disputa como casi todos los centros urbanos empezaron a ser un territorio en disputa en Europa, en Asia, en América. Es un fenómeno común. Después de los procesos de suburbanización, que aquí también se produjeron, los ricos se fueron a Pozuelo y Las Rozas. Es así. Entonces, el vaciado de los centros más significativos de los países anglosajones, también se produjo en Madrid. El vaciado de los centros va acompañado del reposicionamiento de clase. Se vaciaban los centros y se dejaban los centros para los pobres. Y en efecto, Lavapiés en los años 80 era el modelo del barrio pobre céntrico por excelencia. Los datos socioeconómicos de Lavapiés de entonces eran los datos socioeconómicos de un barrio marginal de toda la vida, equivalentes a parcelas de los barrios del sur, ¿vale? Eso no quiere decir que fuera homogéneo, porque en los barrios centrales siempre ha habido una supervivencia también del sector de clase media, porque no todo el caserío es igual, porque la tipología de la vivienda es diferente y porque los intereses de vida de la gente no son siempre homogéneos, ni la clase determina necesariamente un comportamiento unificado, ¿no? Pues había gente de todo tipo, pero predominantemente era un barrio miserable. Un barrio que decíamos hace unos pocos años, cuando empezamos la PIES donde vas, que es un barrio que no queríamos volver. Es un barrio en el que había decenas y decenas de infraviviendas ocupadas no por pijos que han pagado un montón de pasta por 20 metros cuadrados, sino por familias numerosas, con 6, 7 personas hacinadas en 20 metros cuadrados en condiciones deplorables de vida. Eso era así. Es decir, que el barrio de Lavapiés es un barrio deteriorado, popular, miserable, que reunía las peores condiciones socioeconómicas que se podían encontrar en Madrid. Por tanto, era nuestro barrio. ¿Dónde puede ir gente como nosotros? Pues si habías vinculado tu existencia no al desarrollo curricular, ni una carrera de economía ascendente, ni una perspectiva de hacerte rico, pues te buscabas el nicho social que te correspondía más o menos y que además te
por un lado, tenía el carácter suficiente como para no hacerte parecer más anómalo de lo que ella era, ¿no? Sino que además para acoger, que ibas ahí con todas las pintas de cúter y que llevaba a Pepe por el mundo, y en vez de tenerle por la calle, pues te invitaban a una calle, ¿no? O sea, son cosas que al fin y al cabo Lavapiés tenía también, y eso es importante a la hora de construir memoria, tenía su propia memoria y tenía su propia historia. No inventamos ese barrio. Si pudimos entrar ahí, pudimos generar una dinámica sociopolítica concreta, es porque el barrio era así, tenía esta estructura económica, esta estructura social y esta estructura cultural. O sea, entonces no llegamos con elefante en cacharrería. O sí, eso nunca podremos, eso es mejor no decirlo. Pero digamos que llegamos a un barrio en el que, en nuestra perspectiva más o menos de jóvenes, estaba casi todo por hacer. Y es cierto que la anticipación es que si iba a cambiar el ciclo inmobiliario, financiero, como estaba previsto, como estábamos viendo, Lavapiés iba a ser un territorio de disputa. Es decir, Lavapiés iba a volver a interesar a aquellos sectores que lo habían abandonado. El proceso de rehabilitación de Lavapiés, que empieza en el año 96-97, básicamente es el diseño institucional de un acuerdo entre la economía pública y privada para iniciar ese proceso. ¿Vale? Cuando se declara Lavapiés como área de rehabilitación preferente y se empieza a introducir las primeras cargas de dinero público, lo previo es establecer, entre otras cosas, lo que ha sido siempre el mismo tipo de diagnóstico sobre los barrios donde va a haber una intervención gentrificadora, que suele establecerse sobre líneas de composición binaria, ¿no? Barrio desvalorizado que vamos a revalorizar, barrio degradado que vamos a rehabilitar, barrio en desuso que vamos a modernizar. En fin, nadie puede llevar un discurso fuerte de oposición a términos positivos acumulados. Es muy complicado. Entonces, aunque he dicho antes que no hay un núcleo, un cerebro universal dirigiendo los procesos de conformación del capital financiero inmobiliario, tampoco son ni fenómenos naturales ni accidentales. Hay impulsos. Entonces, Lavapiés fue considerado como una oportunidad económica por parte de las capitales financieros e inmobiliarios que estaban trabajando en Madrid. Y lo he dicho también antes, en un tiempo muy concreto, que es el tiempo de la crisis inmobiliaria de los años 90. Esta no es la primera crisis, ya ha sido la última, ¿no? Ha habido sucesivas, y una de ellas fue un semiclash que tuvo en el entorno de los tiempos posteriores a las Expos y a las Olimpiadas, un crack inmobiliario importante, que no llevó a una recesión completa, pero llevó a una crisis importante del sector de capital financiero inmobiliario, y que se compensó en parte con los fondos europeos que se utilizaban en parte también para el proceso de rehabilitación. ¿Qué quiere decir? Por decirlo de una manera sencilla, resumida, es una operación pensada, calculada y bien trabajada. Quienes estaban haciendo la pintada de fuera limpios del barrio posiblemente estaban en una lógica diferente. Estaban pensando más bien en la lógica de la gentrificación cultural estadounidense, ¿no? Hay una frase que he corregido hace poco que decía Sam Quiñones en un libro sobre el yauquismo oficial farmacéutico y de heroína, en la crisis de una ciudad industrial de Portsmouth, que se viene abajo radicalmente, cuando la recuperan, dice el tipo, y los modernos ponían los establecimientos que ponen los modernos. Con toda la teoría, es verdad. Los modernos ponen los establecimientos que ponen los modernos. Los modernos no van a poner mercerías. Es así. Pues cuando viene gente a un barrio concreto, atraído por las cuestiones que sea, y tiene iniciativas sociales o incluso culturales o políticas que no tienen ni por qué ser fascistizantes, ni de clase media, ni ir en contra del poder popular, no pone una cestería, pone una pizzería o un bar de moda. Los modernos ponen las cosas que ponen los modernos. El Fuera Yuppies iba enfocado sobre ese sentido de la gentrificación cultural. Y es cierto que existe, pero que no creo que sea fundamentalmente el enemigo. Nuestra línea de interpretación de la gentrificación siempre ha sido como un proceso
está situado en el plano global de la economía económico-financiera, inmobiliaria financiera, de la posición que ocupa el Estado español dentro de la economía europea y mundial como un recurso turístico y de suelo, es decir, de construcción de valor a partir de la edificación y del suelo, y de una dinámica de inversión de capital pues, muy provincial, en la que están tanto los grandes capitales como los pequeños capitales, y en la que se integra rápidamente el capital monopolio. Entonces, nuestra experiencia de la gentrificación es esa, un negocio institucionalizado, desarrollado con una conexión de oportunidad muy importante, porque hay un capital que está en peligro y que se ve reforzado institucionalmente y puede colocarse aquí, y la oportunidad de integrar Lavapiés como área central dentro del mercado, es decir, poner Lavapiés a trabajar. Lavapiés históricamente había sido un barrio de vagos y maleantes. Ponerlo a trabajar consistía, ya que los vagos y maleantes no nos vamos a poner a trabajar porque por ahí no vamos a pasar, se van a poner a trabajar en nuestro espacio, en nuestro territorio, en nuestro metro cuadrado. En los primeros años de la rehabilitación, quizá luego si queréis hacer algún paréntesis sobre en qué consistían los procedimientos técnicos de la rehabilitación y demás, pero yo creo que va a dar igual. En los primeros años de la rehabilitación de Lavapiés, que viene a coincidir con los primeros años del boom inmobiliario, el metro cuadrado de Lavapiés, el rendimiento del metro cuadrado de Lavapiés era equivalente o mayor que el metro cuadrado de La Moraleja. Es decir, tú invertías en un pisito que iba a ser remodelado, que había sido una infravivienda histórica de 22 metros cuadrados, un capital que multiplicaba por 10 en años siguientes. Eso es un atractor potente para el capital, para cualquiera, para el grande y para el pequeño. Pero fundamentalmente lo que movió fueron capitales pequeños y medianos. Y hubo una profusión, no sé si llegasteis al momento de Paseguro, al momento en que Lavapiés completo estaba abierto. Si tú ibas por las calles y todos los balcones ponían cemento. Era flipante, porque en parte había gente viviendo en ellos, ¿no? Entonces, eso estimula una de las fórmulas clásicas, que es que buena parte de la gente que estaba viviendo en Lavapiés de la época, que además no rechazaba necesariamente el modo de vida histórico ni suyo ni de su familia, encontró una oportunidad de oro de sacar pasta con esto. Y algunos lo que hicieron es sacar pasta de esto. Algunos, los más espabilados, multiplicándola, y otros cambiándola por otros valores inmobiliarios. La sucesión de compra-ventas y la movilización de capital que se produjo en el entorno de Lavapiés es insólito para estar hablando de un volumen de hectáreas como Lavapiés. Ha movido millones de euros en apenas 25.000 casas, 50.000 habitantes, 2 hectáreas de terreno. Ha movilizado un montón de casas. Claro, eso no es solamente beneficio, es una de las claves por las que nosotros pensábamos a finales de los años 90, no es solamente la producción de beneficio, es el sostenimiento del modelo económico. Es decir, es poner a circular capital. En cada movimiento de circulación hay un proceso de acumulación. En cada proceso de acumulación hay un proceso de lucro. En cada proceso de lucro hay un proceso de apropiación. En definitiva, la simplificación en la vida ha sido un proceso de desposesión masiva. Cuando llegábamos aquí, pensábamos que los alquileres eran baratos. Los años finales de los 80, 90, ¿no? Y eran baratos relativamente en comparación con otros segmentos de precios de Madrid, incluso periféricos. Pues había una relación normal entre precio y mierda, ¿no? La mierda se paga cara, donde pues yo qué sé, se paga todo lo que haya que se puede pagar. Pero si tú alquilas un piso sin luz de 19 metros cuadrados, pues no te pueden saquear. Pensábamos, sí, pueden saquear, está comprobado. Entonces pensábamos que no se podía, es decir, que eran precios más o menos ajustados. Esos precios que eran ajustados en los años 90, en los años 2000, la mitad de la peña ya no podíamos pagarla. O sea,
el movimiento de vivienda en Lavapiés, que empieza a fortalecerse en torno, sobre todo de final de los 90, principios de los 2000, antes de que salga algo de vivienda, nos ha pasado siempre que hemos llegado un poco tarde, porque nos han llegado tarde las cosas masivas. Estábamos en la pieza curando la vivienda y no había ni Dios en Madrid, trabajando en cuestiones de vivienda, estaban trabajando en no sé qué y no hay Dios. Y de repente sale de la vivienda y nosotros ya no estamos, en fin. Un solapamiento muy brusco. Pero para buena parte de la gente que estábamos viviendo aquí, esos precios eran precios inaccesibles. Porque entre otras cosas, lo que seguía componiendo el espectro social general de Lavapiés era gente fundamentalmente precaria. Incluso parte de estos nuevos hijos que venían a Lavapiés a componer la nueva imagen del barrio como un barrio alternativo, rebelde, no sé cuántos, eran precarios, artistas precarios, profesores precarios, profesionales precarios. Precario quiere decir que pueden tener la ayuda familiar para obtener el piso, pero no pueden mantener. O sea, no pueden mantener una vida de la hostia. Y eso básicamente ha compuesto Lavapiés durante mucho tiempo. Está por ver, porque ya no nos dedicamos tanto a mirar datos de población. Hasta hace 3 o 4 años hicimos la última mirada a esto de contrastar la evolución de las características poblacionales de Lavapiés. Y hay un momento que nos hemos cansado y nada, y bueno, nosotros vamos a hacer. Si tenemos que mentir, mentimos. Creo que haya olvidado. Entonces, está por ver si los datos de población han cambiado suficientemente como para decir que la suerte de gentrificación cultural, el cambio de la dimensión de escala socioeconómica de Lavapiés se ha producido realmente. Es decir, si está viviendo suficiente gente de clase media como para decir que el estatus de Lavapiés ha cambiado. Nuestra sospecha, y la que hemos mantenido durante todo este tiempo, es que la situación dual histórica de Lavapiés se ha ido manteniendo durante estos 20 años de gentrificación. Es decir, que la gentrificación, entre otras cosas, lo que hace es invisibilizar aquello que no aporta valor, ¿no? Primero te quita del medio, es decir, si puede te quita el valor, si puede te saca de la casa, si puede te la quita y la pone en el mercado y la vende a no sé cuántos, pero si no también lo que hace es invisibilizar. Parte del proceso que llevamos desde el lago, en la red de Lavapiés, hasta años después, fue precisamente intentar visibilizar que Lavapiés era un barrio en el que la marginalidad, la miseria, las condiciones de vida precarias estaban no solo asentadas, sino que eran dominantes. Y que sobre la promesa de eliminar 8.000 infraviviendas que se produjo en el 97, con el proceso de rehabilitación, las infraviviendas reales que se habían eliminado eran 2.000. Que seguía habiendo 6.000 viviendas en algún lado y en algunas condiciones, por la tipología que sea, que tienen menos de 25 metros cuadrados, luz inadecuada y posiblemente humedad. Y que ahí está viviendo alguien. Bueno, ahí está viviendo 2 tipos de gente. La gente de siempre, que lamentablemente no hemos sido activistas, básicamente, el activismo de Lavapiés se ha caracterizado porque la mayor parte de la población tradicional del barrio se ha incorporado a los colectivos, a las iniciativas y ha salido a muerte. No se ha nutrido de recién llegados, de gente que crecía, en fin, de migrantes, ¿vale? Ese tipo de tipología de vivienda la están ocupando o bien gente tradicional, o bien migrantes, o bien hijos que han comprado y ya. Es así. La conversión de una vivienda en apartamento de lujo es posiblemente la estafa más gorda a la que haya podido ser sometido a un personaje de clase media con formación universitaria. O sea, y la han estado pagando a precio de oro, a precio de moraleja. Entonces, bueno, esa es una parte de la alegría que hay que compartir, ¿no? La alegría del barrio, pero son unos gilipollas. Pero la otra cosa es que, en paralelo a esto, cuando hacíamos los análisis de población, datos y no sé cuántos, veíamos una rara conversión. Que es que cuando nosotros llegamos a Lavapiés, la mayoría electoral daba el 60% al PP. Con la introducción del proceso de gentrificación, la llegada de nuevos
vecinos, nuevo poder adquisitivo, los profesionales, pijos, yuppies, no sé qué, no sé cuántos, de repente Lavapiés se ha convertido en un barrio pobre. Es decir, que si tuviera que tener un objetivo de transformación urbana, posiblemente tendría objetivos más avanzados que los que teníamos en el centro. Esa reocupación no es tan fácil de catalogar como una reocupación enemiga. No hay un desplazamiento de gente que odia a la gente a la que está desplazando porque es pobre, porque son migrantes, porque son sucios, porque son ocupas o porque son plantas. Hay un desplazamiento que se produce en contra posiblemente de su propia voluntad. Por eso cuando se habla de la gentrificación cultural y de los valores que portan los modernos, el análisis de la gentrificación decae mucho en su radicalidad, es decir, dificulta el sentido. Nosotros hemos estado trabajando sobre estas cosas, sobre todo en el entorno de la vivienda y del espacio público. Es decir, planteábamos cómo el espacio público estaba siendo usurpado por dispositivos que iban a generar estas dinámicas, sea la UNED, sea el Reina Sofía, sea el Valle Inclán, sea lo que fuera. Todo, infraestructuras de escala mayor que la metropolitana, que estaban al servicio de generar un nuevo marco relacional y económico. Pero con todas esas cosas que más o menos las teníamos vistas, hace 3 o 4 años las fuimos a trabajar y nos topamos con el factor imprevisto de que en efecto no es que hubiera pisos, es que había turistas. Y dijimos, hostia, ¿y de dónde sale todo esto? Entonces empezamos en Lavapiés donde va se fundó sobre esa pequeña investigación. Dice, hay cosas que se nos están escapando. Está el escape han venido un montón de pijos, pero resulta que son más rojos que nosotros. Hay un montón de viejos inmigrantes todavía aquí donde ustedes viven, y cómo se organizan, y cómo viven, y cómo sobreviven en este contexto. Pero lo demás es de dónde salen esos turistas y por qué vienen. Pues lo primero que vimos, cuando estaba esto contento inactivo, yo lo del hotel de Valencia, la verdad es que lo valoré. Y pensé, bueno, si nos la dan toda, una red está también, ¿no? Pero en ese momento hicimos un cálculo de cuántas parcelas, cuántas manzanas de Lavapiés tenían un hotel de cualquiera de las escalas, bueno, no los hostales y pensiones que estaban por normativa limitados que iban a poder crecer, no se renovaban ese tipo de licencias, ahora sí que ellos han puntuado, si me acuerdo. ¿Cuántas manzanas están siendo afectadas por esto? Y entonces empezamos a contar y contamos 33, no en el Lavapiés. Hay que considerar que nosotros consideramos siempre Lavapiés, que es una inexistencia administrativa, como un espacio más restringido del que consideramos ahora. Y a nadie se le ocurriría en nuestro tiempo decir que esto está en Lavapiés, esto está en la pila, pero ahora cuando empezamos a pensar eso, pues nos acomodamos. La pina Rastro Lavapiés 33 manzanas contenían hoteles o proyectos de hoteles, hostels, albergues, hoteles de 3 o 4 estrellas, hoteles modestos o proyectos de hoteles. Pero al descifrar eso, lo que empezamos a ver cuál era la cantidad de pisos sueltos que se estaban utilizando como hoteles camuflados, que se llamaba Airbnb. Y vimos que había además 2 tipologías. La tipología del que no hay posesiones es la propia posesión del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad pensado no como un derecho a vivir en un lugar, sino como un derecho a transformar, a tomar el control, a poder pensar cuáles son las derivas que van a suceder en los siguientes procesos. Es decir, como el derecho a tener el suficiente poder compartido como para decidir cuál es el destino de nuestro barrio. Esa fue la exposición más grave desde mi punto de vista. Es decir, el momento en el que lo que había sido una política muy ofensiva en los años 90, principios de los 2000 en el barrio, empezó a decaer y fuimos radicalmente exterminados. Hubo un momento en Lavapiés que la acción directa, la desobediencia tranquila, no que van a hacer las cosas, pero
quemamos nada, no quemamos nada desde los años 80. La desobediencia, la acción directa, el control de la calle, el espacio sin regulación, el espacio sin permiso, fue una tónica. Y una de las primeras desposesiones, no solo a través de políticas securitarias, sino por la acción directa en desalojos o simplemente por la degradación de las condiciones de vida de la gente, fue primero eso, es decir, la disposición del poder colectivo de actuar pensando que cada pies puede estar determinado por su objeto. Eso es un proceso de gentrificación y es, en parte, uno de los más graves que los textos que escriben. Como la gente de un territorio de repente se ve desplazada, no solo físicamente, sino desplazada en la fuerza, en el poder que tienen los modos de vida. Si los modos de vida no se pueden ejercer, entonces no es que te echen, es que hay gente de la nuestra que se ha ido. Porque la Bies que vivimos ahora no es ni de coña la Bies que nos producía la expectativa de transformación social y política. Ahora vivimos en la resistencia. Cuando nos invitan a decir resistencias en la Bies, de alguna manera es como como un insulto. No es un insulto, pero no sé cómo decirlo de otra manera. Es decir, si nos colocan en la posición de la resistencia, es que hemos perdido nuestra capacidad de determinación. Hemos sido desposeídos por el colectivo. Hay otra desposesión que se produce a través de la gentrificación, que es la desposesión del... ¿Cómo lo suelo explicar? Del derecho al conflicto. De repente casi todas las expectativas que se identifican con un territorio no son expectativas a las que tú puedas identificar. Ahora mismo las expectativas de la Bies son expectativas de clase media. Nos han borrado el mapa. Las expectativas productivas, los desarrollos económicos, la forma de utilización del territorio, la forma del espacio, la forma de la convivencia, la forma del ruido, la forma de la diversión, la forma del ocio, están introduciéndose en un formato estándar, que podemos llamar de clase media o como queramos, pero que está homogeneizado, está en todas partes. O en cualquier barrio se viviría igual. Los mismos horarios, la misma forma de hacer, los mismos lugares donde hacerlo. Pueden cambiar las decoraciones, pero las expectativas de vida son las expectativas de la clase media. Eso es un proceso de expresión. En realidad, finalmente, la gentrificación es una exposición del derecho al lugar, al espacio, es un lugar que materialmente se puede situar, espaciar y temporalmente. Y lo es porque solo cuenta en la división radical entre los espacios sociales, el eje fundamental que cuenta es el eje de la propiedad. Esta mañana contaba que buena parte de la gente que queda en el barrio es porque se compró una casa. El eje de la propiedad empieza a ser el eje fundamental, tanto para la permanencia como para los criterios y expectativas de la gente que está viviendo. La propiedad es un eje que permite, entre otras cosas, la seguridad de poder cambiar. Tú te compras una casa aquí, pero te la puedes vender y irte a otro sitio. La gente que no tenemos no estamos incorporados a esa fracción social, no podemos hacer eso. En el momento que nos niegan el lugar, porque predomina la propiedad, no tenemos ni dónde ir, ni dónde desarrollar una comunidad, ni dónde hacer proyectos de vida. No tenemos ninguna otra capacidad de responderse. Posiblemente el mayor problema de Argumosa, de Argumosa 11, de las curvas que fueron desalojadas esta primavera, no es que se quedaran sin casa, finalmente las han realojado a través del nuevo concejal que es de Ciudadanos, cosa surrealista, pero es así. No es tanto que se queden sin casa, se quedan sin el territorio de vida, y eso es un proceso muy, muy, muy duro, que no es cuantificable. Igual que puedes cuantificar cuántos profesionales de clase media, titulados universitarios están en un barrio,
Lo que no puedes hacer es cuantificar la cantidad de valor que aporta ese tipo de investigaciones. La exposición de la simplificación tiene que ver con eso. Es decir, quitar el lugar. Cuando te quitas el lugar, la experiencia de vida urbana, cualquier capacidad de toleración de la vida urbana ha quedado reducida a la subalternidad más absoluta. Entonces, finalmente, nosotros hemos siempre afirmado que la simplificación lo que hace es generar subalternidad permanente, depender de las instituciones para poder cambiar, depender de las economías de escala para poder sobrevivir, del trabajo salarial, del trabajo precario, depender de la situación, de los accidentes, de las coyunturas, de los acontecimientos para poder estar. Y la subalternidad, me temo que ha sido y va a seguir siendo el objetivo máximo que hay que revertir. La subalternidad política, económica, espacial, o el tipo que sea, no es un objetivo que se. Por último, y aquí termino, lo que sí nos planteamos, obviamente, es ver cómo esta vía de iniciativas sociales, políticas que hay en la APIES, que es una cosa que nos va planteando todo el mundo muchas veces, podemos volver a tener un eje común de trabajo que nos vuelva a empoderar, es decir, que nos saque de la resistencia. La resistencia no es una buena idea, la resistencia es en la escala de la subalternidad. Y lo que echamos de menos, la generación que estuvimos tirándonos el pisto en los 90, es precisamente tener el power, es decir, poder determinar lo que vamos a hacer, al menos durante un tiempo con nuestro barrio, al menos un tiempo con nuestras calles y al menos un tiempo con nuestras vidas. Es posible que luego pasemos otra fase de derrota, pero nos echamos de menos básicamente el power. Así que necesitamos. Bueno, yo soy Pepe Rosero y estoy en el Supercop desde el inicio de los tiempos y también estoy en el mercado de San Fernando, o sea que esta idea del Supercop viene, en realidad los antecedentes podemos encontrarlos en aquellos economatos que giraban alrededor de las empresas. Posiblemente vosotros no habréis, la mitad de lo que estáis aquí no habréis oído ni hablar de ello, pero era una especie de, pues eso, sociedades que se generaban alrededor de una pequeña empresa, una gran empresa. Los socios se compraban más barato porque compraban en grandes cantidades y ese podría ser uno de los, digamos, de los gérmenes, ¿no? De los orígenes de estos supermercados cooperativos. La diferencia que tienen, por ejemplo, o la escala que superan los de Brooklyn con 17.000 socios, o la Luz que llevan 6 años, 3 de ellos abiertos, con 6.000 socios y una petición de socios de unos 40 o 50 a la semana, pues es que claro que han trascendido a la fábrica, han trascendido a esa empresa y se han convertido en distritales, ¿no? En Brooklyn ya no pueden crecer más, tienen unos bomberos a un lado, lo han comprado todo lo que había alrededor y una escuela en el otro, entonces no pueden seguir creciendo y están intentando ayudar a otros proyectos similares a que crezcan en otro sitio de Nueva York. Para nosotros lo del Supercop es una digamos una convergencia de varias pulsiones. La lógica y para mí la más sencilla es la de la alimentación y la de la cesta básica, que es importante, lógicamente, y que es muy profunda, pero que no deja de ser, pues bueno, pues no sé, en este caso para mí como secundario. Para mí lo fundamental es lo que ha estado contando Carlos, lo que están contando antes mis compañeros, es que este barrio, nos están echando de este barrio. A mí me han mantenido un año fuera, he tenido suerte de poder volver, y, por suerte además, y el dolor que supone estar viviendo en un barrio que ha visto como a pesar de que se pueda decir que hemos estado de derrota en derrota, nos lo hemos pasado de caras. Eso es así. Eso es muy cierto. Es un poco gentrificador. Sí, súper gentrificador. El caso es que aquí hemos vivido de puta madre. Con nuestros 4 perras, ¿vale? Éramos
reyes, reinas. Entonces, sufrir, como hemos estado sufriendo, este desplazamiento forzoso, como en otros países del mundo que se hacen con las armas, con las metralletas o con las bombas, aquí lo han hecho económicamente, o como de las 7 maneras o 14 que ha descrito Carlos también. Nos han estado echando y nos siguen echando. Y lo que ha dicho antes Adrián, de todos los que empezaron en su colectivo, no queda nadie viviendo ya en Lavapiés. Esa es una tragedia. Entonces, esa es una de las pulsiones, esa es una de las tendencias que nosotros hemos querido recuperar. Tenemos un sitio público que se llama Mercado de San Fernando, con una planta de arriba ocupada por un especulador, y aquí hay una posibilidad. Y la posibilidad se está convirtiendo en el supercop. Entonces, luchamos contra él, le ganamos, hemos recuperado ese espacio, ¿vale? Eso es resistir, sí, pero también es atacar. Eso es ir a por todas. Entonces ahora tenemos ya tenemos el alquiler, ya tenemos en régimen de alquiler ese espacio, ¿vale? Y ahora estamos en la fase de recoger dinerito para hacer obritas y intentar abrir en marzo. Nos habíamos propuesto abrir en febrero, marzo o así, ¿vale? Entonces, esta tendencia, como digo, para nosotros yo creo que es muy pertinente aquí hablar de esta tendencia, porque nosotros no queríamos, hay otros proyectos que son parecidos, en España, en Madrid y tal, nosotros no queríamos montar una tienda de productos agroecológicos, ¿vale? Que también, sí, claro, nosotros no queremos montar ni siquiera un supermercado cooperativista, solo. Nosotros queremos montar una tienda que le dé de comer a todo el mundo, no solamente a los que tienen pasta, sino a los que no tienen también. De hecho, hay becas, digamos, para gente que no tiene posibilidad de poner los 100 pavos. La dificultad, sin embargo, un paréntesis, no viene por ese dinero, sino por la lejanía, ¿no? Por la lejanía que tienes de que son gente que está, pues, digamos, en otro mundo paralelo, ¿no? Es difícil llegar. Pero por nosotros no va a quedar. Nuestro plan es integrador o sea, nuestro objetivo es darle de comer a la gente. ¿Que puede ser agroecológico? De Guti. Pero que si tiene que ser galletas Fontanera, pues galletas Fontanera. Entonces, lo que decía era el elemento diferenciador es que nosotros no queremos montar un supermercado agroecológico y ya está. Queremos montar un supermercado en Lavapiés, como una de las maneras precisamente de sujetar a la población a la que nos están echando como perros. Entonces, yo creo que estamos a tiempo, o sea que hemos perdido muchas batallas, pero tenemos muchas papeletas de poder ganarlas, y eso puede hacer que se sujete, que luego eso se puede convertir también en bandera para el capitalismo, bla, el barrio más cool del mundo. El barrio más cool del mundo es una puta mierda de barrio, colegas. El barrio más cool del mundo lo único que tiene son gente con estas, ¿no? Con estas poses y con estas, ¿no? Eso es lo que tiene este barrio, no tiene otra cosa. Indianas, gitanos, idiotas. Exactamente. Vamos que no le han. Bueno, es que es así. Lo único que tiene este barrio es la gente. Y justamente la gente la están echando, pues que van a ver los turistas. Lo que terminan viéndose unos a otros, porque ya hay tantos que lo único que hacen es, oye, y en Tailandia, que vienen de Tailandia, debe ser Tailandia, ¿sabes? Y vienen de tomarse un café, el mismo café, la misma pan cookie esta, el mismo no sé qué, en Oslo, en Marruecos, todo es igual. Bueno, pues nosotros os digo que lo que queremos es precisamente recuperar esa, digamos, gente normal. ¿Cómo estará el mundo para que nosotros seamos gente normal? ¿No? ¿Cómo estará España para que Pedro Sánchez diga que es de izquierda? Por favor, son los pijos. Qué raros, tío. Súper raros. O sea, precisamente este es un proyectazo, para mí es el proyectazo de intervención que tiene muy poco que ver con la resistencia, tiene sobre todo que ver con este barrio, me lo voy a pelear y aquí vamos a comer todas y todos un potencial, por ejemplo, otro potencial desaprovechado. En cualquiera de los términos que lo hables, ¿cómo se llama esto? La diversidad de... ¿Cómo era? Diversidad de bienes. La diversidad de bienes y la humilde... Entramos en la... Bueno. O sea, tenemos gente aquí para... Si es que lo único que tenemos es gente. Gente que por 4 duros puede estar
en su tienda decidiendo qué productos comprar, ¿vale? Poniendo un poquito de tu tiempo en el tiempo que estamos en la vida, que en eso somos todos iguales. No vale que... No, pues ¿y por qué no el que tiene más dinerillo pues no curra y tal, y el que tiene menos y curra? No. Si tú quieres no currar, te vas al Carrefour, ¿vale? Y si te lo ocurres, vienes aquí, ¿vale? Y si puedes ir sonriendo. No te jode. Bueno. Estamos en ello y yo creo que es un pepinazo, yo creo que es un elemento antigentrificador porque precisamente lo que intenta es integrar a toda la gente. Nosotros no queremos una tienda de agroecológica, aunque la agroecología sea una tendencia, lógicamente, o sea, pero estoy seguro que pues todos hemos entrado en esto de la ecología y la agroecología de manera gradual, no tenemos, seguramente abrimos nuestra nevera y no lo tenemos, todos los productos no son agroecológicos, un porcentaje, pero otros no. Pues eso es lo que queremos nosotros en nuestro supermercado. Ir tendiendo hacia eso, pero no que sea una barrera, sobre todo por el precio, porque colegas, comer agroecológico es carísimo y luego es súper elitista, ya no solo en el sentido económico, sino en el sentido de número de gente que puede acceder a eso, ¿no? Porque, joder, es carísimo. Y luego es que también hay un problema de abastecimiento. Si tú le quieres dar de comer a 5.000 personas, nosotros pretendemos tener 5.000 socios. Con 1.500 está hecho el cálculo que ya es sostenible. Bueno, pues a 5.000 socios, ¿cómo le vas a dar el queso que produce el cabrero, que es tu colega, que produce 4 quesos al mes? Joder, esos quesos también van, lógicamente, pero si hay que comprarle quesos a la vaca que ríe durante 2 años, hasta que tu colega sea, en lugar de 4, produzca 40 y el otro estos 40, etcétera, etcétera, vamos para adelante. Esto es un proceso, no, todo agroecológico, porque es que es mentira. Es mentira, es sencillamente mentira, ¿vale? Más cosas. El trabajo. Este es bueno, yo no entiendo muy bien de Negri, pero voy a intentar explicarles un poco. Pero tú básicamente, en este modelo, básicamente nosotros pensamos que el trabajo es el que genera la riqueza, ¿no? Seguramente Carlos te dirá que eso es una barbaridad, pero bueno, el trabajo es el que genera la riqueza. En un supermercado normal, el trabajo que realizan las gentes, ¿no? Produce una plusvalía, esa plusvalía se la queda un tipo, ¿no? Que se lo gasta luego en yates, en farlopa, en yates, en aviones, etcétera. Bueno, pues ese porcentaje nosotros lo ahorramos, ¿vale? Y luego ese plusvalía que genera nuestro trabajo es el que hacemos que impacte directamente en los precios para poder bajarlos. Entonces se están produciendo, como los casos de la LUC o de Nueva York, que están teniendo unos precios del 40% más barato en los productos de primerísima calidad, ¿vale? Incluso comparándolos con la mierda que se encuentra afuera. O sea, por ejemplo, el queso super queso de no sé qué francés de Bouty de Château de la Mosque, ¿vale? Vale, un 40% de precio más barato que en la tienda incluso más barato que los quesos de imitación. ¿Vale? Eso se ha conseguido, lógicamente, por una masa crítica. Nosotros estamos empezando y eso se tardará, eso es un proceso, igual tardamos 2 años en llegar a ese etapa, porque también hay que pagar una deuda que se va a adquirir con las compañías que son también cooperativas, ¿vale? Y el trabajo, ¿no? Y bueno, que es un pepino. Es un pepinazo, es súper importante. Igual una o dos preguntas y que nos tomamos una caña después o ¿Puedo hacer un apunte de lo que sea, de lo que no me dio? sí. Sí, bueno, es que habíamos invitado también a que viniera gente de lo que se lucha que no ha podido venir, entonces sí me parece razonable, igual se parece que te puso 5 minutillos a que solo un momento, pero tú no hay preguntas. Una puntilla. No, las preguntas las tomamos después, somos No, sí, esto es una punta porque yo no voy a escuchar de lo que se escucha, no voy a hablar en el suyo, lo que está.
estoy por aquí, en la P donde vas, que vale. Entonces, lo que se lucha reúne ahora mismo a buena parte de lo que se consideran afectados directos por el proceso de gentrificación en materia de vivienda. ¿Vale? Tuve el pelotacillo este de Valdemosa, que fue muy conocido, pero en realidad había 4 bloques en ese momento que están en situaciones de extrema precariedad porque los propietarios iniciales de los edificios a los que vivían de alquiler han cambiado. Es una dinámica general. Es general del barrio, es general de la ciudad, es general del sistema global. Casi todos estos edificios están siendo cooptados por fondos de inversión, es decir, por entidades financieras e inmobiliarias con poca cara identificable. Cuando están identificados, como en el